Bienvenido a tu canal favorito, Economía y Libertad. ¿Es China un país comunista o capitalista? Muchos afirman que es la prueba de que el modelo comunista sí funciona, pero ¿será verdad? ¿A qué se debe el impresionante crecimiento económico de China en las últimas décadas? En este video vamos a responder a todas estas preguntas con una visión profunda y contundente, como nunca antes te lo habían contado. Quédate con nosotros y descubre la verdadera historia detrás del milagro económico chino. Lo que vas a escuchar aquí te hará replantear todo lo que creías saber sobre China y la realidad del comunismo. Comencemos. Muchos miran el caso chino y afirman que es una evidencia irrefutable del éxito del comunismo. Y es que durante las últimas décadas, China ha mostrado un crecimiento económico impresionante. Cientos de millones de personas salieron de la pobreza y su PIB creció a ritmos que rondaban el 9 al 10% anual. Hoy es la segunda economía del mundo. Pero, ¿cómo logró China este crecimiento? ¿Fue gracias a sus ideas comunistas o a pesar de ellas? Para ello, debemos ir más atrás en la historia para comprenderlo realmente. Vamos allá. La China comunista, la era de Mao Zedong. Mao Zedong, líder del Partido Comunista, llegó al poder en 1949 y gobernó hasta su muerte en 1976. Inspirado en el modelo soviético, impuso un sistema de planificación central total. Bajo su mandato, se abolió la propiedad privada, el Estado asumió el control absoluto de la producción, la distribución, los precios y el consumo. Toda forma de iniciativa privada fue perseguida. Se anuló la libertad de expresión y se suprimió todo pensamiento independiente. En 1958, Mao lanzó el llamado Gran Salto Adelante, un ambicioso intento de industrialización forzada. Se disolvieron las pequeñas propiedades rurales, obligando a millones de campesinos a integrarse en comunas agrícolas colectivas. Incluso se impulsó la fabricación de acero en hornos improvisados. Muchas familias se vieron forzadas a fundir sus propias herramientas, utensilios de cocina e incluso puertas de hierro de sus casas para cumplir con las cuotas estatales. Este experimento de ingeniería social fue una aplicación total del comunismo, donde el Estado lo decidía todo y el individuo no tenía ni voz ni propiedad. Y como ha ocurrido históricamente, el resultado fue catastrófico. Un colapso absoluto de la producción, una hambruna masiva y la muerte de entre 20 y 45 millones de personas. Posteriormente, entre 1966 y 1976, Mao impulsó la Revolución Cultural, una campaña que destruyó lo que quedaba de la estructura intelectual y cultural de China. Se cerraron universidades, se persiguió a profesores, médicos y científicos, y se adoctrinó a los jóvenes para destruir cualquier vestigio de tradición, arte o pensamiento libre. China quedó empobrecida, aislada y paralizada económicamente. El giro capitalista, las reformas de Deng Xiaoping. En 1978, con el país sumido en el estancamiento, Deng Xiaoping asumió el poder. No buscaba una democracia liberal, pero sí entendía algo esencial. Si China quería prosperar, tenía que cambiar radicalmente su modelo económico. Su famoso lema lo resume. No importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que case ratones. No importaba la ideología, lo que importaba era que funcionara. Deng comenzó a introducir principios claramente capitalistas, aunque bajo un régimen autoritario. Descolectivización de la agricultura. Deng sabía que lo que realmente motiva a las personas a producir es saber que el fruto de su trabajo les pertenece. Por eso, reemplazó las comunas por un sistema de responsabilidad familiar. Las familias campesinas podían cultivar sus propias parcelas, quedarse con el excedente y venderlo libremente en los mercados. Este simple cambio fue explosivo. La producción agrícola aumentó significativamente, el hambre se redujo y millones de personas empezaron a generar riqueza real. El incentivo individual, clave en el capitalismo, comenzaba a funcionar. Como explicaba Ludwig von Mises, cuando el ser humano tiene la certeza de que podrá disfrutar del fruto de su esfuerzo, surge la motivación, la innovación y el crecimiento. Apertura a la propiedad privada. Aunque el discurso oficial mantenía que todo seguía siendo del Estado, poco a poco se permitió el uso individual de bienes, la acumulación de riqueza y la formación de empresas privadas. La propiedad privada, pilar del capitalismo, implica ser dueño de lo que uno produce.
Y cuando se garantiza este derecho, las personas se motivan a innovar, a emprender y a trabajar más duro. Ya no eran explotados por el Estado, ni les arrebataban el fruto de su esfuerzo. Ahora tenían razones reales para producir más y mejor. Zonas económicas especiales. Deng entendía que la carga tributaria, las regulaciones y los controles estatales excesivos son enemigos del desarrollo. Por eso, creó zonas económicas especiales, donde se bajaron impuestos, se permitió fijar precios libremente, se redujo la intervención estatal, se facilitó la llegada de inversión extranjera. Regiones como Shenzhen, que en 1980 era un pueblo pesquero, hoy tienen un PIB superior al de países como Portugal o Grecia. Un crecimiento espectacular que solo fue posible gracias a la liberación de las fuerzas del mercado. Como dice el profesor Miguel Ancho Bastos, donde hay menos impuestos, menos regulaciones y más libertad, hay más prosperidad. Integración al comercio internacional. Otro principio clave del capitalismo es la globalización, basada en la división del trabajo. Cada país se especializa en lo que mejor produce y lo intercambia con el mundo. China abrió sus fronteras, se insertó en la economía global y promovió la exportación de manufacturas. La mano de obra barata, combinada con la apertura comercial, atrajo miles de empresas internacionales. Gracias a esto, China se convirtió en la fábrica del mundo, acumulando reservas, tecnología y empleo. Esto demuestra lo que explicaba Hayek. El orden económico no se impone, se descubre cuando se libera la cooperación voluntaria entre millones de individuos. En este punto, si estás disfrutando este contenido y te parece valioso, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Así podremos seguir creando más videos como este. Resultados. El impacto de ideas capitalistas. Entre 1978 y 2000, China creció a un ritmo promedio cercano al 10% anual. Más de 800 millones de personas salieron de la pobreza extrema. El ingreso per cápita se multiplicó por más de 10 en ese periodo. Se crearon decenas de millones de empleos productivos. El país se volvió esencial en las cadenas globales de valor. Se elevó el acceso a educación, salud básica y vivienda en muchos sectores urbanos. China pasó de representar menos del 2% de las exportaciones mundiales en 1980 a cerca del 15% actualmente. Y su PIB per cápita, que era de unos $150 en 1978, hoy supera los $12.000 ajustados por poder adquisitivo. Y esto no fue producto de la planificación central. El Estado no diseñó el crecimiento, simplemente dejó de estorbarlo. Como diría Hayek, el mercado es un orden espontáneo, cuanto menos lo controles, más florece. El lado oscuro. Capitalismo de Estado y autoritarismo. ¿Cómo podemos entender entonces a China? ¿Por qué hay quienes aún lo consideran comunista? Hoy en día, China es lo que muchos llaman un capitalismo de Estado. Un sistema donde se aplican principios capitalistas en lo económico, pero en lo político sigue siendo un régimen autoritario de partido único. El Partido Comunista Chino no ha cedido ni un centímetro de poder. No existen elecciones libres, ni competencia partidista, ni separación de poderes. El liderazgo no se renueva democráticamente, sino que se perpetúa desde 1949 sin alternancia. Aunque existen empresas privadas, el Estado sigue vigilando de cerca a las más grandes. El caso de Jack Ma, fundador de Alibaba, lo dejó claro. Tras hacer críticas al sistema financiero estatal, desapareció del ojo público y su empresa fue reestructurada. El intento de sacar a bolsa a Ant Group, la mayor oferta pública de la historia, fue bloqueado por las autoridades. Censura, vigilancia y control social. Uno de los pilares del control en China es el Gran Cortafuegos, una infraestructura digital gigantesca, compuesta por filtros, inteligencia artificial y supervisión humana que bloquea miles de páginas web extranjeras y controla todo el flujo de información en Internet. Plataformas como Google, YouTube, Facebook o Twitter están completamente bloqueadas. El ciudadano promedio en China no tiene acceso libre al conocimiento global. En su lugar existen redes locales como WeChat o Weibo, donde todo lo que se publica es supervisado. Un algoritmo estatal analiza palabras clave, nombres, temas políticos y cualquier crítica, eliminando el contenido en segundos. Los usuarios pueden ser rastreados, sancionados o incluso citados por la policía por lo que comparten o escriben. En las ciudades,
El sistema de vigilancia masiva incluye más de 500 millones de cámaras con reconocimiento facial conectadas en tiempo real a sistemas de inteligencia artificial. El Estado puede saber dónde estás, con quién estás, qué haces y qué compras. En Xinjiang, esta tecnología ha sido usada para controlar a minorías étnicas con patrones de movimiento, escaneos forzados y centros de reeducación. Y todo esto se complementa con el sistema de crédito social, que puntúa a los ciudadanos en función de su obediencia al régimen. Una mala puntuación puede impedirte tomar un tren, acceder a un préstamo o incluso inscribir a tu hijo en una buena escuela. En conclusión, China no es la prueba de que el comunismo funciona. Es la prueba de que solo introduciendo elementos del capitalismo se puede generar riqueza y desarrollo. Pero también es una advertencia. El crecimiento económico, sin libertades, puede convertirse en una sofisticada maquinaria de control. Es una sociedad donde se permite prosperar, siempre y cuando no se cuestione al poder. El verdadero progreso, además de que tengamos acceso cada vez a tener más bienes, es poder elegir, hablar, disentir y vivir sin miedo. Sin eso, la abundancia es solo una jaula con paredes de oro. El llamado modelo chino no es una solución. Es un recordatorio del peligro de entregar al Estado el control total sobre nuestras vidas. Si este video te hizo reflexionar, compártelo. Cuéntanos en los comentarios. ¿Puede existir verdadera prosperidad sin libertad? Suscríbete para más contenido como este, donde analizamos la economía y la política como nadie más lo hace. Like si te gustó y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto.